Bien, el tema que vamos a empezar hoy es una continuación de todos los tipos de shock. Como habíamos indicado, los tipos de shock son varios, ¿no? Ahora vamos a hablar del shock séptico, que es una de las variedades del shock distributivo. Ustedes no se olviden que tenemos una de las variedades del shock distributivo, es el shock séptico, ¿sí? Y también está el anafiláctico y el neurogénico dentro de estos tipos de shock distributivo. Bien. Bueno, igual, de todas maneras, indicarles que para todas estas patologías hay varias definiciones, ¿no? Incluso cuando hablamos de shock séptico, indican que es uno de los estados más graves de shock que existe. ¿Por qué? Porque se desencadena en forma incontrolada o descontrolada muchos procesos celulares que vamos a ir conociendo muy poco a poco, ¿no? Y estos procesos celulares, esta liberación de sustancias químicas, son las que son del mismo organismo que se producen y por lo cual a veces no es tan fácil poderlas revertir su actividad. El shock séptico es consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa que lleva a un colapso cardiovascular y o microcirculatorio a una hipoperfusión celular. En este tipo de shock, muchachos, en la circulación periférica existe vasoconstricción profunda en respuesta. Esta es una manifestación fisiológica típica a la disminución de la presión arterial y a la perfusión ística, ¿no? Normalmente eso es lo que sucedería en cualquier estado de shock, ¿no? Entonces, ¿cuál es la compensación del estado de shock? En general es una vasoconstricción. La vasoconstricción es secundaria a una respuesta de dos aspectos, tanto neurológico como también químico. Sin embargo, en el shock séptico no se produce este mecanismo de compensación que es la vasoconstricción. Se produce en contrario una vasodilatación, o sea, las arterias y las venas a nivel periférico se van a dilatar. Por lo cual, esta característica de esta vasodilatación lo encaja dentro del shock distributivo, como sucede también con el shock neurogénico y el shock anafiláctico. Entonces, vuelvo a repetir, como un mecanismo, no como es, en este caso no es un mecanismo de compensación esta vasodilatación, sino es consecuencia de la actividad que está produciendo todos los cambios celulares a nivel vascular. En algunos casos se lo ha denominado shock vasodilatador también por esta característica de dilatación o vasodilatación que tiene este tipo de shock, ¿no? En el shock vasodilatador, la hipotensión resulta de la falta de contracción propia del músculo liso vascular. Si ustedes, comparando con la anterior enfermedad o el tipo de shock que hemos terminado de ver, que es el shock hipovolémico, la hipotensión arterial en el shock hipovolémico se debía a una disminución del volumen sanguíneo, ¿sí? Una disminución del volumen sanguíneo. Por eso se producía la hipotensión en el shock hipovolémico. En cambio, en este tipo de shock, la hipotensión no se produce por falta de volumen sanguíneo, se produce por una falta de contracción apropiada del músculo liso del nivel vascular. Fíjense, no es lo mismo. En este caso, en el shock hipovolémico existe una buena cantidad de volumen, pero también existe hipotensión. ¿Por qué hay hipotensión? Porque el músculo liso del sistema vascular se ha relajado. No hay contracción a ese nivel. El choque vasodilatador
se caracteriza por vasodilatación periférica con hipotensión resultante y obviamente la resistencia al tratamiento con vasopresores. ¿Sí? En este tipo de shock vasodilatador, la utilización de sustancias o medicamentos vasodilatadores, digo vasopresores, perdón, suele ser inefectiva en muchos casos porque es un problema a nivel del músculo liso. Son algunos conceptos, muchachos, que nos van a enseñar a diferenciar y a comprender la fisiopatología de este tipo de shock. Y siempre vamos a ir comparando con los otros tipos de shock para que entendamos. Por lo cual, hace un momento comparábamos la hipotensión, por qué se debía en el shock hipovolémico y por qué se debe en el shock séptico. Otro concepto que vamos a ir explicándolo. Dice, la forma de shock vasodilatador que se encuentra con mayor frecuencia en el shock séptico. Otras causas de shock vasodilatador incluyen la acidosis láctica, hipoxia, envenenamiento por monóxido de carbono, shock hemorrágico, descompensado e irreversible, shock cardiogénico terminal y postcardiotomía. Por consiguiente, al parecer, el shock vasodilatador representa la vía común final del shock intenso y prolongado de cualquier causa. Bien, ¿a qué se refiere este concepto que acabo de leer? Dice que el proceso de vasodilatación al final es el último paso que van a sucederse en todos los tipos de shock, ya sea shock hipovolémico, shock cardiogénico o cualquier otro tipo de shock, cuando el proceso está demasiado avanzado, cuando todos estos tipos de patologías ya tienen un grado de irreversibilidad, o sea que ya no se va a poder solucionar, al final todos terminan con una vasodilatación. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Es un signo premonitorio malo, de muerte probablemente. Y obviamente hay sustancias como el monóxido de carbono, procesos de hipoxia, ¿no? Que también tienen una actividad de vasodilatación. En todo caso, la vasodilatación, vuelvo a repetir, sería como un signo premonitorio malo, ¿no? De muerte probablemente para el paciente. ¿Por qué? Porque ya existe una falla a nivel del músculo liso vascular. Em, Existe también otros tipos de shock, pero en su mayoría los estados de shock vasodilatador, en este caso distributivo, el cual estamos analizando es el shock séptico, dice que como intento para eliminar los patógenos, las células inmunitarias, entonces estamos hablando, ¿cuáles son nuestras células inmunitarias? Son los glóbulos blancos, ¿no ven? Los leucocitos. Dentro de los leucocitos existen células especializadas, como los los macrófagos, ¿no? Y otro tipo de células que tienen una actividad inmunitaria muy intensa. Entonces, este tipo de células inmunitarias y de otros tipos, por ejemplo, las células endoteliales son aquellas células que están dentro de los vasos sanguíneos, están revistiendo las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, estas células inmunitarias y, por ejemplo, también las células endoteliales, ¿qué es lo que sucede durante un proceso de shock de tipo séptico? Que elaboran mediadores, ¿sí? Mediadores químicos. Estas células producen mediadores solubles que actúan en los mecanismos efectores destructores de macrófagos y neutrófilos. Aumentan la actividad procoagulante, ¿no? De los fibroblastos para localizar a los invasores e incrementan el flujo sanguíneo microvascular para mejorar el aporte de la fuerza destructora al área de invasión. Cuando esta reacción es muy exagerada o se torna sistémica en lugar de localizada, casi siempre son notorias las manifestaciones de septicemia. Bien, este concepto es muy importante, muchachos. Entonces, a partir de un proceso infeccioso, que lo vamos a denominar los invasores,
¿no? Entonces entra un microorganismo, puede ser un virus, una bacteria, puede ser un parásito, un hongo, ¿no? Entonces es un invasor a nuestro organismo. Entonces, cuando llegan estos invasores a nuestros organismos, las células inmunitarias y las células endoteliales se activan y elaboran muchos mediadores. Dentro de estos mediadores existen algunos mediadores que aumentan la capacidad de coagulación de la sangre, pero no es porque quieran coagular, sino que estos mediadores van a ir a tratar de englobar a estas bacterias o virus a través de los fibroblastos que se van a pegar a estas sustancias. ¿Para qué? Para tratarles posteriormente de mantenerlos quietos y obviamente otras células más especializadas van a tratar de, de venir a matar a estos invasores, ¿no? De la misma forma, estos mediadores en algunos casos van a tener actividad en contra de nuestras células, como ser los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Entonces, este es un proceso normal que sucede cuando ingresa cualquier microorganismo. En la mayoría de los casos, cuando nosotros pónganse el ejemplo de que salimos a jugar un partido de fútbol y en el partido de fútbol nos caemos, nos hacemos una herida y a través de esa herida entra un microorganismo, entonces este proceso se mantiene en forma local, pónganse un rasmillón en la rodilla, entonces en ese nivel los macrófagos, los neutrófilos, las células inmunitarias, etcétera, hacen esta actividad y lo controlan y lo solucionan. Pero si esta infección en la rodilla se, se vuelve sistémica, eso dicen, ¿no ve? Se torna sistémica y además se vuelve incontrolada, que estos mediadores químicos están funcionando tan exageradamente, entonces esto ya entra en un cuadro de septicemia cuando el cuadro se torna generalizado en todo el cuerpo, en todo el organismo, entonces se vuelve septicemia. Entonces, ahí ya empieza un paso previo para entrar al shock séptico. Aquí tenemos un cuadro de los diferentes mediadores químicos que interactúan. Explicar intensamente la fisiopatología y el proceso fisiopatológico de cada uno de estos mediadores, vamos a tardar 2 o 3 días. Pero este resumen es muy interesante, ¿no? Vayan fijándose en la diapositiva. Entonces, entra una infección por cualquier vía, ya sea respiratoria, como el virus del coronavirus puede ingresar, por ejemplo, a través de la vía respiratoria, se localiza, por ejemplo, a nivel de la retrofaringe y posteriormente va entrando hacia los pulmones. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, ya sea en la garganta, en los pulmones, se van a activar muchas células. Dentro de estas, las células endoteliales y células inmunitarias. Estas células inmunitarias inicialmente van a liberar mediadores antiinflamatorios, ¿sí? Que son mediadores que van a tratar de reducir esta actividad del invasor, ¿sí? De la infección, ya sea del virus o de la bacteria que ha ingresado al organismo. Dentro de estos mediadores antiinflamatorios, los estoy recalcando, estamos viendo la interleucina 10, la interleucina 1, ¿no? Que como les había indicado, tienen la actividad de reducir o neutralizar la actividad del invasor. Pero cuando estos mediadores antiinflamatorios, su actividad ya no es efectiva, entonces automáticamente se liberan otro tipo de mediadores un poco más agresivos que van a ir obviamente también con el objetivo de eliminar al microorganismo que está invadiendo nuestro cuerpo. Estos mediadores se les llama mediadores proinflamatorios. Ya no son antiinflamatorios, ¿no? Son mediadores proinflamatorios que aumentan el proceso inflamatorio. O sea que es como una cadena de efectos que van estimulando a más células inmunitarias, van estimulando a mayor cantidad
de células endoteliales para que se produzca en mayor cantidad esta inflamación con el objetivo de eliminar al microorganismo. O sea, es como si se activaran más sistemas de defensa. Dentro de estos mediadores proinflamatorios podemos mencionar al factor de necrosis tumoral, bueno, factor de necrosis tumoral, a la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 y al óxido nítrico, ¿ya? Todas estas sustancias, lamentablemente, no solamente van a producir una actividad contra el invasor, contra el virus, en este caso estamos usando el efecto del coronavirus, sino van a también producir muchos problemas a nivel de nuestro organismo. ¿Cómo qué problemas pueden producir en nuestro organismo? ¿No? Se van a producir mayor activación de los leucocitos. Estos leucocitos más activados van a producir al final una injuria tisular. ¿Ya? ¿Para qué? Y si se realiza una injuria tisular, va a haber una disminución de la función celular y al final muerte del paciente. ¿Qué más van a producir estos mediadores proinflamatorios? Van a producir una disfunción endotelial, ¿sí? Esta disfunción endotelial, lo que decía, las células endoteliales van a producir una liberación de algunas sustancias, ¿sí? Como estas sustancias van a activar la coagulación, lo que les decías, ¿no ve? Van a tratar de que los fibroblastos se engloben a través de los microorganismos para retenerlos ahí y obviamente nuestras células vayan a matarlas, para que ustedes me entiendan. ¿No? Entonces se activa el sistema de coagulación, ¿no? Se inhibe la fibrinólisis. Nosotros tenemos normalmente un sistema de fibrinólisis, o sea, en el organismo tenemos la plasmina, que es una sustancia que va eliminando los coágulos que se pueden formar. Este sistema de inhibición de fibrinólisis, pues se va a inhibir, se va a inactivar, entonces se va a consumir las sustancias que promueven la coagulación. Se va a producir tanta coagulación que la fibrina que nosotros tenemos se va a consumir, se va a agotar, ya para que me entiendan. Y esto va a formar, obviamente, por activación de inactivación de la fibrinólisis, que no va a poder disolver esos coágulos, se va a producir la famosa coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada, famosa, nos va a producir injuria tisular, disfunción celular y finalmente muerte. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado, por efectos del coronavirus, bueno, no se tenía muy claro la fisiopatología hasta que los italianos, médicos italianos, habían hecho autopsias a los muertos por coronavirus? Y uno de los hallazgos que habían visto dentro de los pulmones es que se producía este efecto, la coagulación intravascular diseminada. Y justamente esa coagulación intravascular diseminada es un efecto de este proceso fisiopatológico que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, este virus, el coronavirus que ha ingresado a nuestro organismo, consume los elementos de la coagulación, inhibe la fibrinólisis y se produce la coagulación intravascular diseminada. Fíjense, y al final este proceso de coagulación intravascular diseminada produce injuria tisular, disfunción celular y muerte del paciente. ¿Qué más van a producir estos mediadores proinflamatorios? Van a producir una redistribución microvascular del flujo. ¿Sí? Redistribución microvascular del flujo. O sea, que la sangre se vaya a distribuir en forma inadecuada, llevando mayor cantidad de sangre a un lugar, menos cantidad de sangre a un lugar. Y obviamente algunos tejidos, algunos, algunas células del organismo, por esta mala redistribución de la sangre, se va a producir una injuria tisular, una disfunción celular y al final la muerte. No, fíjense, al final todos estos procesos que producen los mediadores proinflamatorios van a producir una injuria tisular, disfunción celular y muerte. Bueno, este cuadrito es muy didáctico, pero hay que saber explicarlo también.
En el shock séptico, los efectos vasodilatadores se deben en parte al aumento de la isoforma inducible por la sintetaxia de óxido nítrico, ¿no? En la pared de los vasos, este óxido nítrico produce grandes cantidades de óxido nítrico por periodos constantes. Este potente vasodilatador suprime el tono vascular y torna resistente a la vasculatura, a los efectos de fármacos vasoconstrictores. Entonces, ¿por qué en en este tipo de pacientes los medicamentos vasoconstrictores eh, no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Porque se produce este óxido nítrico, ¿sí? Este óxido nítrico produce relajación, dilatación del músculo liso a nivel vascular. Y justamente es el causante de la inefectividad de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, hasta ahora se siguen haciendo estudios para revertir la acción de este óxido nítrico en este tipo de pacientes, que podría ser la solución más adelante para tratar este tipo de enfermedad. Los intentos para estandarizar la terminología llevaron a establecer criterios para el diagnóstico de septicemia en un adulto hospitalizado que incluyen las manifestaciones de la reacción del hospedador a la infección, además de de la identificación del microorganismo agresor. Se emplean los términos de septicemia, septicemia grave, shock séptico, para cuantificar la magnitud de la reacción inflamatoria sistémica. Cuando llega un microorganismo al, digo, una bacteria, un virus a nuestro organismo, eh, sigue varios procesos que lo vamos a explicar mejor en el siguiente cuadro, ¿no? Puede llegar a producir una septicemia, que es ya la generalización, la diseminación del microorganismo y de los procesos en todo el organismo. Dice, ¿qué es la septicemia? Los pacientes con septicemia tienen datos de infección y asimismo signos sistémicos de inflamación, por ejemplo, fiebre, leucocitosis y taquicardia. Entonces estamos hablando cuando existen estos signos y estos síntomas de una septicemia. Pero si este cuadro va avanzando más, ¿no? Se va complicando más, entramos a lo que es la septicemia grave, que dice, la hipoperfusión con signos de disfunción orgánica se denomina septicemia grave. Cuando ya tenemos signos de disminución orgánica o de disfunción orgánica, se denomina septicemia. O sea, si ya el riñón está funcionando mal, si ese riñón ya no filtra la orina, ¿no? Si los pulmones ya no están funcionando bien y nos está produciendo hipoxia, entonces ya estamos hablando de una septicemia grave, ¿sí, muchachos? Entonces, y finalmente, cuando ya este cuadro avanza mucho más todavía, entramos a lo que se denomina el choque séptico, para lo cual requiere la presencia de los anteriores, junto con datos más notables de hipoperfusión ística o hipotensión sistémica. Además de la hipotensión, la distribución deficiente del flujo sanguíneo y la derivación en la microcirculación alteran de forma adicional el aporte de nutrientes a los lechos ísticos. Entonces, a todos estos signos, sumado todos los signos y síntomas de la septicemia y de la septicemia grave, si le incrementamos mucho más los signos de hipoperfusión ística y además aparece una hipotensión arterial sistémica, entonces ya estaríamos hablando de choque séptico. Para muchos médicos y autores, el término de hipotensión ya significa shock, ¿no? En cualquier tipo de los estados de shock que tenemos, ya significa shock si aparece hipotensión. Bueno, después ya un poco de analizar el proceso fisiopatológico de este tipo de shock séptico, nos vamos a ir a explicar las causas del shock. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología del shock séptico? Obviamente es la llegada de un microorganismo patógeno, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, hacia nuestro microorganismo. Incluso se ha hablado de shock séptico producido por algunos parásitos que pueden llegar a ingresar al sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, acá tenemos una definición que indica
que el shock séptico es provocado por la sepsis, que puede ser desencadenada por diversos tipos de infecciones. Por ejemplo, infecciones bacterianas es la causa más común. Pero sin embargo puede haber, como les había repetido, infecciones virales o por hongos, ¿no? Un claro ejemplo lo estamos viviendo en este momento, la infección por un virus que es un tipo de beta coronavirus, que es lo que nos está en este momento aislando, nos está evitando que la sociedad se desarrolle con sus actividades en forma normal. Bien, entonces, si ustedes leen un poquito esto de la patología del shock, la fisiopatología del shock, se van a dar cuenta que en algunos momentos los pacientes que han llegado a fallecer del coronavirus llegan a un estado de shock séptico con una disfunción multiorgánica completamente alterada. ¿Sí? Entonces el paciente no muere porque el virus ha entrado, muere por shock séptico. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reconocer al shock séptico? El diagnóstico del shock séptico se inicia al identificar al paciente con riesgo. Por lo regular, se tornan obvias las manifestaciones clínicas del shock séptico y llevan al inicio del tratamiento antes de confirmar en el sentido bacteriológico un microorganismo o reconocer su origen de un germen. Entonces, nosotros no vamos a reconocer al shock séptico identificando a una bacteria o un virus. Directamente vamos a tener signos y síntomas. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Vamos a tener paciente que tenga fiebre, taquicardia, taquimia, ¿no? Puede haber signos de hipoperfusión como la confusión, el malestar, la oliguria, la hipotensión, que ya como un proceso más avanzado. Entonces, si un paciente tiene este tipo de signos, debemos pensar en que este paciente tiene una septicemia o que está probablemente avanzando hacia un shock séptico. La fiebre, muchachos, la fiebre se puede producir por diferentes causas, pero en su mayoría de los casos, cuando es en forma aguda la aparición, debemos pensar en una infección, ya sea por virus, por bacterias o por hongos, ¿sí? Y asociada a los otros signos y síntomas que les había indicado, bueno, debemos pensar en una infección. Tales manifestaciones deben conducir a la investigación intensiva de infección, incluidos exploración física exhaustiva, inspección de todas las heridas, valoración de catéteres intravasculares o de otros cuerpos extraños, obtención de cultivos apropiados y estudiar imágenes según se requiera. Entonces, ¿qué dice este último enunciado? Que si nosotros tenemos un paciente con esos signos que acabamos de ver, como fiebre, taquicardia, taquimia, signos de hipoperfusión como confusión, malestar, oliguria o hipotensión, nosotros debemos sospechar de una infección, para lo cual debemos hacer un examen físico exhaustivo y revisar si este paciente tiene heridas, si esa rasmilladura en la herida no se está complicando o si la herida operatoria se está tornando más complicada. Incluso nos dice que acá debemos revisar los catéteres, ¿no? ¿Qué catéteres tenemos en los pacientes? Tenemos catéteres que entran a nivel venoso, ¿no? Como los equipos de suero, las vías centrales. Tenemos catéteres que entran por vía urinaria también, por ejemplo, que pueden estar produciendo la llegada de un microorganismo. Y asimismo, al revisar estas heridas, estos catéteres, podemos solicitar medios de diagnóstico como cultivos o exámenes de laboratorio especiales para que vayan identificando estos microorganismos. Bien, este es un sistema de evaluación de los pacientes, se denomina SOFA, que sus siglas, sus letras o su significado está en inglés, pero significa, se lo nombra en todo el mundo como sofá, 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 o sea, y ahí ven en la imagen un sofá para que no nos olvidemos, ¿no? Sin embargo, estas letras tienen su significancia. Y este sistema de evaluación SOFA se realiza a través de la evaluación de algunos criterios que van a llegar a un puntaje. ¿Para qué nos sirve este sistema de evaluación SOFA?
para definir que estos pacientes que tengan algún puntaje de SOFA, pues puedan ser valorados y vistos para tenerlos en alerta para considerar si han ingresado a un cuadro de septicemia o si al final han entrado a un cuadro de sepsis o de shock séptico. Y aquí tenemos un esquema y posteriormente vamos a hablar del cómo se saca el puntaje de SOFA, pero tenemos este esquemita que dice que un paciente con sospecha de infección que tenga un puntaje de SOFA mayor de 2, debemos ver dos caminos. Uno, podemos continuar con una sospecha de sepsis y vigilar el estado clínico del paciente o buscar la evidencia de la disfunción orgánica. Si ves, luego de buscar al paciente con SOFA mayor de 2, no encontramos un lugar evidente de disfunción orgánica, entonces debemos seguir vigilando el estado clínico del paciente y reevaluar el posible sepsis si está indicado. Pero si nosotros encontramos un foco, un lugar de disfunción orgánica, entonces ya lo catalogamos como sepsis. Fíjense, entonces para eso nos sirve ese puntaje de SOFA mayor a 2 que nos determina la presencia o no de un cuadro séptico. Y finalmente, obviamente, ya si este paciente con sepsis, a pesar de una adecuada resucitación con volumen y requiera fármacos vasoactivos, o sea, vasoconstrictores, para mantener una presión mayor a 65 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, y además requiera además en sus estudios presente un lactato sérico más de 2 milimoles por litro, entonces a este tipo de pacientes, desde el punto de vista laboratorial y clínico, se lo considera como shock séptico, ¿ya? Entonces, este tipo de flujogramas nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de sepsis, vamos a ser más agresivos con la terapia antibiótica probablemente. Y en el caso de un shock séptico, ya vamos a tener que tener otro tipo de medidas de actividad, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirva este sofá, no el sofá, no es para sentarnos, es para evaluar al paciente. Pero vamos a ver cómo se saca el puntaje del sofá. El puntaje del sofá se evalúan diferentes criterios, ¿no? Como por ejemplo la PAFIO 2, que bueno, eso ustedes lo han debido ver cuando hemos visto en la gasometría, ¿no? Si tienen una PAFIO 2 mayor, bueno, ¿quién está entrando? Mamani Nelly está entrando recién. ¿Qué hora es? A ver, vamos a ver. Mamani, la vamos a admitir, obviamente, pero 7:38. Ya casi, faltando 2 minutos. Bien, a ver qué nos dice al final Nelly. De todas maneras, esta escala de SOFA, fíjense, tiene diferentes criterios. Nos evalúa la PAFIO 2, nos evalúa la coagulación, o sea, la número de plaquetas por milímetro cúbico, nos evalúa la cantidad de bilisubinas por miligramo, la presión arterial media, nos evalúa el sistema nervioso, o sea, la escala de Glasgow, ¿no? La creatinina, la diuresis. Entonces, en cada uno de estos parámetros tenemos valores. Por ejemplo, vamos a agarrar este de las bilisubinas. ¿Dónde están las bilisubinas? Dice, si la bilirrubina es menor a 1.2, el puntaje es 0. Si es entre 1.2 a 1.9, el puntaje es 1. Si es de 2 a 5.9, el puntaje es de 2. De 6 a 11.9, el puntaje de 3, así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos parámetros tiene un valor y ese valor le da un puntaje. Y habíamos indicado de que un puntaje mayor de 2 de SOFA ya nos tiene que hacer vigilar más intensamente al paciente porque puede estar llegando a un cuadro séptico. Y aquí tenemos al final una tablita donde nos indica además el tipo de mortalidad que podría tener el paciente en función al SOFA. Y con eso vamos a concluir y continuar en la siguiente clase. Si tiene un puntaje de 1 a 2, el paciente está normal.
Si es de 2 a 3, tiene un 8% de mortalidad. Si el puntaje es de 3 a 4, ya estamos hablando de falla orgánica. Si el puntaje es mayor de 12, el 80% de mortalidad. Y si el puntaje es mayor de 15, entonces 90% de mortalidad. Bueno, vamos a continuar la siguiente clase. Voy a dejar de compartir y le vamos a preguntar, antes tengo 2 minutos todavía, le vamos a preguntar a Mamani. ¿Me escuchas, Mamani? Que recién ingresaste. A ver, ¿está en sala? Mamani, aquí estás. Nelly, activa tu micrófono, Mamani, Nelly. Mamani, Nelly, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenos días. Bueno, te pregunto, ¿cuál ha sido el motivo por el cual has entrado tarde a la clase? La verdad, doctor, me dormí. Bueno, que me gusta tu sinceridad, eso prefiero que me digan y no me mientan. Bueno, de todas maneras, Mamani, para tu consuelo, esta clase la he grabado y la voy a subir en un momento más a, a, al grupo que tenemos en Telegram. ¿Bien? Bueno, doctor, Bueno, gracias. de todas maneras, muchachos, a veces no hay mucho tiempo, me gustaría ver un poco sus conocimientos y voy a tratar de que la siguiente clase, por lo menos unos 5 minutos antes de comenzar y continuar nuestra clase, voy a ver un poco cuál es el grado de concepción que ustedes están teniendo con mis clases. Así que vayan repasando los temas, muchachos, y preparándose para el examen de alguna forma, que les voy a preguntar desde el primer día de clases hasta el último día de clase que estamos pasando. Así que vayan repasando, es solamente escuchar y ver sus videos que les estoy dejando en el grupo. Bien, entonces de esta forma estamos terminando. Que tengan un buen día y nos estaríamos viendo mañana a las 7. Hasta luego. Hasta luego, doctor.